En la Biblia se presentan diversas historias de personas que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Es increíble cómo el Espíritu de Dios sigue teniendo el mismo poder en nuestro tiempo. Acompáñanos a nuestro programa y mira con tus propios ojos las grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida. Muy buenas tardes a todos, sean una vez más bienvenidos a su programa Transformados. Nuestro objetivo es traerles en cada edición una historia del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Antes de comenzar, vamos a dirigirnos a nuestro Padre en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Te damos gracias por la bendición que nos tienes aquí, Padre. Hoy el invitado especial que nos trae algo para compartir para nosotros, Padre, que todo sea de gran bendición y gran ayuda para los demás, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El testimonio del día de hoy es realmente impactante y la invitada que tenemos es muy especial para nosotros. ¿Por qué, Jeffrey? Porque es parte del elenco de nosotros y esta vez estamos con Francia Ure, que nos trae algo para contarnos. Antes de comenzar con las preguntas rápidas, que es el primer segmento donde conocemos un poco más a nuestra invitada, vamos a leer su versículo favorito, que se encuentra en Salmos 51:10, y dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Un versículo muy pequeño, pero muy bonito, la verdad, que nos enseña cómo Dios puede renovarnos a nosotros. Ahora te pregunto yo, Fer, ¿cuál es tu versículo favorito? Mi versículo favorito está en Isaías 41:13, que dice: porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Me encanta saber que cuando estoy en dificultades, Dios está ahí conmigo y sostiene mi mano. Ahora vamos con las preguntas rápidas. Muy buenas tardes, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en una edición más de nuestro programa Transformados. Damos gracias a Jeffrey, gracias a Fernanda por la introducción que nos han dado y queremos darle una bienvenida especial a nuestra amiga y parte del staff de Transformados, Francia Eguigure. Bienvenida, Francia, ¿cómo te sientes en nuestro programa? Hola Nubia, me siento muy bien, realmente es un gozo y un placer compartir con ustedes en este programa Transformados. Gracias por la invitación. Amén, la verdad que nos sentimos muy contentos que esta noche nos estés acompañando y también nos sentimos contentos porque usted que está atrás de esta pantalla también nos está acompañando en esta increíble noche. Así que vamos a comenzar con algunas preguntas, Nubia, para que nosotros conozcamos un poco más acerca de Francia. Bien, como hemos visto que tenemos varios programas en línea y han salido un montón de cantos maravillosos, ¿cuáles de esos cantos juveniles es tu favorito? Bien, me gusta mucho el canto Esa Pequeña Luz, que lo interpreta el grupo Fruc de Honduras. Realmente me siento muy identificada. Lanzaron esta canción el año pasado, en un momento especial, ¿no? Estábamos con la pandemia y fue de gran bendición para mi vida. Y estoy segura que también fue para muchas otras personas. La verdad que yo estoy seguro que muchos de los que están aquí acompañándonos son fans de estos chicos. La verdad que todo el álbum es mi favorito, porque hay muy buenas canciones, hacen unos arreglos muy bonitos que uno disfruta mucho. Bueno, también sabemos, Francia, que te encanta viajar. ¿A quién no le encanta viajar? A mí me gusta mucho viajar y hace poco anduve en Ojojona, un lugar muy, pero muy bonito. Ahora, Francia, quiero preguntarte, de los lugares de Honduras a los cuales has ido, ¿cuál es tu lugar favorito? Bien, me gusta mucho la ciudad de La Ceiba. Me trae bonitos recuerdos. Cuando estábamos pequeños viajábamos con mi familia en Semana Santa. Hace una semana recordábamos con mis hermanos qué bonito era compartir. Viajábamos en un carro con un camper, llegábamos todos sudados, deshidratados a La Ceiba por el calor, pero compartíamos en familia con nosotros primos y con mis abuelos que en ese momento vivían. Así que tengo muy lindos recuerdos de la ciudad de La Ceiba. Sin duda alguna, los viajes en familia son los mejores. Sí, y la verdad es que de ahí salen unas historias muy buenas que quedan para el recuerdo. De la iglesia,
Yo sé que muchos de nosotros hemos participado en varios departamentos y estado también en varios ministerios. De esos departamentos o ministerios de la iglesia, ¿cuál es el que más te ha gustado? Me ha gustado trabajar con jóvenes, especialmente en el cargo de sociedad de jóvenes como asociada. Y ha sido una oportunidad de mucho crecimiento espiritual. Sí, la verdad que uno crece bastante espiritual y se da cuenta, el joven se da cuenta de los talentos y dones que tiene apoyando a estos ministerios. Si usted que nos está viendo le dicen, hey, apóyeme con la bienvenida o con el servicio de canto, apoye. Y usted se va a dar cuenta cómo se va a ir desarrollando su talento a través del ministerio de jóvenes. Francia, hemos escuchado y hemos leído muchas características de Jesús. Quiero preguntarte si tienes alguna característica en específico que sea como especial para vos y que represente algo en tu vida. Bien, una característica que me encanta de Jesús es que es misericordioso. Personalmente he podido experimentar la misericordia de Jesús en mi vida y bueno, cuando cuente el testimonio se van a dar cuenta cómo el Señor ha orado en mí. Amén. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que nosotros, esperamos el sábado, porque el sábado es un día donde nosotros venimos, adoramos al Señor, descansamos en el Señor. Así que la pregunta es, de la liturgia del sábado, ¿qué parte es la que más te gusta? Me gusta mucho lo que es el servicio de canto, porque considero que es la ocasión en la cual podemos ofrecer al Señor nuestras voces en alabanza. Cuando vamos el sábado escuchamos la prédica, la lección, a otras personas participar, pero cuando cantamos y alabamos al Señor es la ocasión perfecta en la cual podemos ofrecer nuestra alabanza musical a Dios. Así es, a mí también me encantan los servicios de canto, me encanta estar temprano para alabar y glorificar a nuestro Dios por medio de los cantos. Ahora, Francia, otra pregunta, entre conquistadores y guías mayores, ¿cuál prefieres? Prefiero conquistadores, realmente trabajar en conquistadores y ser parte de este club formó una parte muy importante en mi vida, entonces prefiero definitivamente trabajar con conquistadores. La verdad que ahí también se sacan buenas historias, porque es interesante cuando uno va al campamento y hace muchas cosas y comparte esas cosas con algunos jóvenes de la iglesia. Bien, hemos conocido un poco más sobre Francia, así que Jeffrey y Fernanda, volvemos con ustedes. Qué interesantes las preguntas rápidas. Este segmento, Jeffrey, a mí me encanta porque nos ayuda a conocer al invitado, a aflojar un poco los nervios y nos prepara para la parte central que es el testimonio. Ahora, ¿con qué continuamos? Algo que nos gusta hacer aquí en Transformados es leer un pequeño fragmento de lo que es el espíritu de profecía, que eso lo encontramos en el Camino a Cristo, que se encuentra en el capítulo 8. Como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. La vida muchas veces es difícil, pero Dios nos da la oportunidad de ser transformados. Cuando pensamos en el pasado y vemos todo lo que sucedió, podemos entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Esta es la historia de nuestra hermana Francia Eguigure. Te invitamos a que la escuches, la compartas y también seas transformado a su imagen y semejanza. Muchas gracias Jeffrey y Fernanda por esa increíble cita que es del libro El Camino a Cristo. Así es, muchas gracias y ahora vamos a lo que todos estamos esperando y es que vamos a entrar de lleno a lo que es el testimonio. Así que Francia, el tiempo es tuyo. Gracias amigos. Bien, antes de comenzar mi testimonio, quiero comentarles, ¿verdad?, que soy la menor de 8 hermanos. Me crié con mi mamá, ¿verdad? Desde que tenía 3 años, mi papá viajó a Estados Unidos y mi mamá pues se tomó la tarea de criarnos a los 8 hermanos. Fui muy afortunada de contar con una mamá que me apoyara, que me educó y me guió por el camino del Señor. Mi vida en la iglesia comienza cuando yo tengo 12 años. Comencé lo que fue a recibir estudios bíblicos a través de mi hermano, el pastor César Eguigure. Él me impartió lo que fue la fe de Jesús a mi familia y a mí. Durante ese tiempo de adolescencia y de juventud me mantuve en la iglesia, puedo decir gracias al Club de Conquistadores y de Guías Mayores.
realmente hicieron un trabajo muy importante en mi vida. Mi vida espiritual, si bien es cierto, no estaba un 100% consagrada al Señor, pero me mantenía activa en el club, en sociedad de jóvenes, y estaba siempre presente en la iglesia. Mi primera prueba de fe con respecto al sábado la recibo cuando me voy a graduar del colegio. Me voy a graduar de perito mercantil y contador público. Recuerdo que pasamos las clases, el examen del himno, y ya cuando vamos al examen general, me informan que es en día sábado. Y yo compartía curso con una amiga, Jessica, que también es adventista, y dijimos, ¿cómo vamos a hacer ahora? O sea, no podemos venir a hacer este examen en día sábado. Entonces hablamos con la directora y nos dijo que no, el examen es para el día sábado, no pueden hacerlo otro día. Pues comenzamos a orar con ella y nos fuimos a hacer el examen, no nos presentamos, sino que fuimos hasta el día el lunes con la esperanza y con la fe de que hiciéramos el examen el día lunes. La directora en ese momento entendió, comprendió nuestro tema de fe, de religión, y pues aplicamos ese examen el día lunes. Para la honra y gloria del Señor, ambas pasamos con excelencia académica ese examen y pudimos graduarnos en ese momento de perito mercantil y contador público. Ya luego yo más adelante, pues yo comienzo a estudiar y a trabajar. A la edad de 18 años comencé a trabajar en una empresa, en una franquicia de comida rápida en la parte administrativa y comencé a trabajar. 2001, 2002 estuvimos trabajando en esta empresa. En el 2005 me notifican, ¿verdad?, de que la empresa tiene unos cambios, ¿verdad?, y que el personal pues tiene que salir. Pues está bien, ¿verdad?, hicieron unos cambios y yo busqué la oportunidad de trabajar en otro lado. Trabajé en un hotel, me acuerdo, por 6 meses. En este año, en el 2005, recuerdo que fue un año bien difícil para la familia. Estaba yo en ese cambio de trabajo y recuerdo que un sábado mi mamá pasa al frente y dice el hermano Medina, vamos a ungir a la hermana Marisol. Y yo quedo como, yo tenía en ese entonces 20 años y yo digo, ¿por qué la van a ungir a mi mamá? ¿Qué está pasando? Y veo a mi mamá que está arrodillada y llorando. Y yo, ¿pero qué pasa, verdad? O sea, yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Y oran por ella los ancianos, le imponen las manos y la ungen. Y ya cuando llego a la casa, le cuento a mi hermana mayor, a Leslie, y le digo, Leslie, fíjate que mi mamá, hoy la ungieron, le digo yo. Y yo no sé por qué. Entonces, con mi mamá la llevamos y le preguntamos, mami, ¿qué pasaba? ¿Qué está pasando con usted? Y ella nos cuenta de que tiene cáncer, que tiene un cáncer de seno grado 4 y que va a comenzar su proceso de quimioterapia y que va a ser operada. Yo no sé cuánto tiempo mi mamá guardó en su corazón y sufrió sola, por decirlo así, por no contarnos a sus hijos lo que ella estaba atravesando. Sí sé que se sentía sola, que se sentía triste y muy atribulada en ese momento. Pues bueno, comenzamos el proceso de quimioterapias, de operación, que no fue un proceso fácil, fue un proceso bien difícil como familia afrontarlo y sobrellevarlo. Pero gracias a Dios, en esas dificultades es cuando como familia pues nos unimos más y como hermanos comenzamos a trabajar en el cuidado de mi mamá. Para el año 2008, mi mamá lo operaron y estuvo sana por un periodo de tiempo. En el año 2008, mi mamá me dice, hija, mi cáncer me ha regresado. Y ahí mi mamá cayó en una depresión más profunda. Ya no era la misma hermana Alba o mami Alba que mirábamos contenta, alegre, que irradiaba aquella luz. Ya mirábamos como poco a poco esa luz se iba apagando en la vida de ella. Entonces recuerdo que yo en el 2008 tomé una resolución y dije, ya no voy a trabajar, me voy a dedicar a cuidar a mi mamá. Y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado, dedicarme a cuidar a mi mamá. La comenzamos a cuidar y mi mamá
En el 2009 ya tenía un cáncer detectado ya, más agresivo, más invasivo, que ya no solamente estaba en su seno, sino que estaba en otras partes de su cuerpo. Y mi mamá lo sabía. Y ella me decía, hija, yo siento que mi cáncer ha regresado. Yo siento que mi cáncer ya no está solamente en la mama, está en otro lado. Y comenzamos a cuidarla y yo pude ir viendo en ese proceso cómo su vida estaba cambiando, cómo ella estaba cambiando. Mi mamá falleció el 8 de junio del 2009. Ella cumplió 60 años el 5 de mayo del 2009. Murió exactamente al haber cumplido los 60 años. Lo interesante es que yo renuncio a mi trabajo, pero yo miraba necesidad en mi hogar, en mi casa. Y yo decía, definitivamente fue un error haber renunciado, porque mi mamá no podía comprarse las pastillas ciertas ocasiones porque no teníamos los recursos para hacerlo. Y yo decía, no, hice mal en renunciar, mi mamá ocupa el dinero. Y yo comencé, recuerdo, a buscar trabajos. Y aplicaba en un trabajo, aplicaba en otro y no me salía porque era para el día sábado o nunca me llamaban. Recuerdo que también estaba estudiando en la UTH y cuando iba a la universidad, nos íbamos en un bus de la universidad, conocí a un amigo y yo le comenté a él mi necesidad, que ocupaba un trabajo. Y le comenté, mira, yo trabajé anteriormente como asistente y tengo esta profesión. Entonces, él le comentó a una hermana que estaba renunciando a una embajada y le dijo, mira, que tengo una amiga que ocupa un trabajo, su mamá está enferma y ella no haya qué hacer. Yo fui a una entrevista un jueves y me entrevistaron en la embajada y me dijeron, la vamos a llamar si usted aplica. Y yo estaba orando porque era un trabajo de lunes a viernes y era ideal para guardar el día sábado. Mi mamá falleció un día lunes. Y ese mismo lunes me llaman a mí de la embajada y me dicen, Francia, la vamos a contratar, preséntese el día de hoy a la 1 de la tarde. Y yo les dije, no puedo porque mi mamá acaba de fallecer. Entonces me dijeron ellos, ok, le esperamos el día jueves. Haga su luto y le esperamos. Cuando yo corté esa llamada me puse a llorar porque era como una respuesta del Señor al haberme dicho, mire, mi hijita, su trabajo en este momento es cuidar a su mamá. El Señor no permitió que yo encontrara un trabajo, sino que Él abrió la puerta y movió cada pieza del ajedrez para que yo encontrara un trabajo una vez que mi mamá había fallecido. Y tener ese trabajo justamente en ese momento fue una oportunidad para mí para poder crecer profesionalmente, acercarme más al Señor y poder sobrellevar, digamos, más fácil la pérdida de un ser tan importante. Solo tenía 22 años en ese momento, como es la pérdida de una madre. Entonces pude ver cómo el Señor abrió esa puerta en ese momento y me permitió trabajar en la embajada, en la cual conocí muchas personas muy especiales. Trabajé allí 4 años, que me abrieron muchas puertas y fue una oportunidad profesional muy importante en mi vida. Vemos, ¿verdad? Qué interesante el testimonio de Francia. Y Francia, déjame decirte que con tu mami cumpliste uno de los mandamientos con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si bien es cierto, no tenías el trabajo en una oficina o no tenías el trabajo que esperabas, pero pudiste estar los últimos días de su vida con tu mamá. Y creo que eso es algo que te llena de gozo y te llena de satisfacción porque pudiste cumplir con la misión que tenías como hija. Amén. Y podemos ver que no tardó el Señor en mandar una bendición. Y es que eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios nos ha mandado en la Biblia y nosotros lo hacemos y tratamos de guardar los mandamientos del Señor. Eso es lo que pasa. O sea, el Señor siempre tiene algo preparado para vos, siempre. Y me sorprende ver cómo a pesar de todo eso, la bendición estaba ahí. O sea, era para ella la bendición. Y esto me lleva a reflexionar que no importa lo que nosotros hagamos, si la bendición de Dios está ahí, va a llegar sin duda. Así es, vamos a ir con Fernanda y con Jeffrey y luego de ello regresamos con la segunda parte de este hermoso testimonio. Qué interesante esta primera parte que ha pasado, ¿verdad, Fer?
sí, definitivamente podemos ver que cuando nosotros somos fieles con Dios, Él también es fiel con nosotros. Ahora vamos a una parte muy interesante que es la alabanza musical. En esta ocasión se llama Cuerdas de Amor y está interpretada por Jonathan Redridge. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Qué hermoso especial el que acabamos de escuchar, titulado Cuerdas de Amor. Así es. Vamos a continuar con nuestro testimonio. ¿Qué pasó después de que Francia trabajó en la embajada? Vamos a ver. Así que Francia, el tiempo es todo suyo de nuevo. Bien, como ustedes recuerdan, comencé a trabajar en la embajada en el año 2009 y estaba ahí pensando cómo hacer para conocer a mi papá. Si ustedes se recuerdan, cuando comencé a contar el testimonio, les comenté de que mi papá viajó a Estados Unidos cuando yo tenía 3 años. O sea que prácticamente no lo conocía. Y yo pues lo quería conocer porque ya había perdido a mi mamá y decía yo, quiero conocer a mi papá, quiero saber quién es él, porque si bien es cierto, mi papá siempre nos habló. Yo recuerdo que hablaba con él todos los domingos, miércoles y viernes. Y era religioso estar en el teléfono ahí. Y hablaba desde el mayor hasta la última. Y con todos hablaba. Él nos dio la educación. Yo tenía una idea de quién era mi papá, porque mi mamá siempre nos hizo que veneráramos su imagen, que lo respetáramos, siempre hubo una imagen paterna en la casa, aun cuando él no estaba en nuestro hogar. Así que yo quería conocerlo, palparlo, abrazarlo. Cuando yo estaba en la escuela o en el colegio y celebrábamos el Día del Padre, a mí me daba tristeza porque mi papá no estaba. Y aunque mi mamá con todo su corazón, con toda su bondad de madre, ella iba el Día del Padre, iba el Día de la Madre a esas actividades. Pero ustedes saben pues que no es lo mismo. Y yo agradezco lo que mi mamá hacía, pero yo quería conocer a mi papá y quería sentir lo que era convivir con un padre. Así que dije yo, bueno, ya que trabajo en la embajada, voy a aprovechar para pedir la visa. Y recuerdo que fui en el 2010 y comenzamos a orar por este proyecto. Conocí a un primo justamente antes de ir a la entrevista a la embajada, que él es ciudadano americano. Y le dije, mira, tengo una cita en la embajada en abril y yo quiero ir. Y entonces él me dijo, prima, te voy a mandar una carta de invitación para que vos vayas a la embajada. Bueno, él me mandó la carta, pero la carta nunca me llegó. Me la mandó por un courier, que a saber qué courier era, y nunca me mandó la carta, nunca me llegó. Y me acuerdo que un día antes de mi entrevista le hablo y le digo, primo, la carta no me llega, no sé cómo hacer. Y entonces él me dijo, dame un número de fax para enviar la carta. Y entonces el número de fax, me acuerdo, de donde trabaja mi hermana, y ella me imprimió la carta, ya le llegó el fax. Pues bueno, voy yo, ¿no? a la entrevista a la embajada, y voy con una carta del embajador, donde me dice, ¿verdad?, que yo voy a la embajada a pedir visa, donde me comprometo a regresar a Honduras, que voy nada más por turismo, y también con una constancia de que estudio en una universidad, y con la carta de mi primo. Ya estaba en la embajada, ustedes saben antes cómo se hacía la cola ahí en la Reforma para hacer una entrevista en la embajada, y me preguntaban, ¿y usted qué edad tiene? Y yo, 23. ¿Está casada? Y yo, no. ¿Y tiene carro? Y yo, no tenía nada en ese entonces. ¿Y tiene una cuenta bancaria grande? Y yo, no. ¿Terreno, casas? Y yo, no. O sea, no tenía nada. Entonces la gente me decía, no, pues no se la van a dar. Y yo, ay, Dios santo, o sea, y ya me desmoralizaban porque yo estaba emocionada que iba a pedir mi visa. Y entonces ya cuando entro a la embajada y comienzo a esperar, yo era la 97, me acuerdo. Y llama mi número y una ciudadana americana me entrevista y entonces me pregunta, me dice que vas a Estados Unidos por turismo, y yo le paso la carta de mi primo, donde él me invita a Estados Unidos y que ser responsable de mi estadía allá. Y me dice, en el formulario veo que tenías aquí que tu papá reside en Estados Unidos, pero que está con TPS. Lo que no entiendo, me dice, es por qué vas donde tu primo si tu papá vive allá. Entonces le digo yo, bueno, le digo, yo voy allá porque mi papá yo no lo conozco. No sé ni siquiera dónde vive y es una oportunidad que quiero para conocerlo. Y entonces me dice ella, visa aprobada, pase. O sea, en esa entrevista nos demoramos como 3 minutos por mucho. Y a mí la gente me decía, Francia, no pongas a tu papá que está con TPS porque te va a afectar. Te va a afectar tu entrevista, me decía, mejor no lo pongas. Pero yo decía a mi hija adentro, ¿cómo no lo voy a poner? Si sé que está vivo, si sé que vive allá.
Entonces yo dije, no, yo no voy a mentir en ningún momento. Si se me da es porque es una voluntad del Señor. Y si no, en otra ocasión será. Así que viajé en el 2011 de mi papá y lo pude conocer. Recuerdo que me fue a recoger al aeropuerto con 3 amigos más. Y él llevaba una foto mía. Pero llevaba una foto cuando era bebé, de 3 años. ¿Va? Yo lo reconocí a él porque él nos llevábamos fotos y sabía quién era él. Y entonces me presento, me paro al frente de él y le digo, don Carlos Seguigure. Y entonces él me abraza y supo que era yo, ¿verdad? Y mi hija. Y compartimos un mes bien bonito en Estados Unidos, donde nos conocimos y supimos ya instalar una relación más estrecha de padre a hija. Y así eso fue en el 2011 y yo viajaba dentro de mis posibilidades una vez al año a verlo y estar con él. Bien, mi tiempo en la embajada, como preguntabas, Quique, terminó en el año 2013. Dejé de trabajar yo en la embajada. El Señor en su providencia abrió una oportunidad de trabajo en el lugar donde estoy ahora, que voy a cumplir de trabajar ahí 8 años. Entonces, que es el Grupo K. Entonces el Señor abrió esa oportunidad y estoy trabajando ahí desde 2013. Pues con mi papá siempre yo lo visitaba y comencé a desarrollar una relación con él más estrecha. Ya nos hablábamos todos los días o a veces 2 veces al día. Y él me contaba sus problemas, yo le contaba el mío y comenzamos una relación bien bonita. Para el año 2018, él me comienza a decir y me dice, Francia, últimamente no me siento bien. Me siento como cansado, siento que ya no soy el mismo, y siento muchas incomodidades. Le comenzaron a hacer una serie de estudios en Estados Unidos y con mi hermana, Leslie, viajamos en el año 2018 a Estados Unidos porque sabíamos que la noticia era algo difícil de asimilar y queríamos estar con él en ese momento. Vamos el día de la cita con el doctor y el doctor nos dice, su papá tiene un cáncer linfático grado 4. Nunca en mi vida había escuchado yo ese tipo de cáncer linfático. Y se me vinieron tantos recuerdos a la mente, lo que pasó con mi mamá, lo que ella había sufrido. Y yo dije, Dios, una vez más, y con mi papá. Pues bueno, mi papá comenzó un proceso de quimioterapias. Lo comenzó ese mismo año. A las 2 semanas de su diagnóstico comenzó con las quimioterapias. Y él estaba en su momento ansioso, emocionado y muy fuerte. Nunca he conocido a alguien que enfrente una enfermedad como el cáncer con el carácter, con la templanza, la tenacidad que mi papá lo hizo. Mi papá, cada quimio, para él se ponía a cantar canciones hondureñas, estaba alegre. Es más, era el que le daba ánimos a otros que estaban con él recibiendo la quimioterapia. Mi papá estuvo en este proceso 2 meses, en subidas, en bajadas, pero su ánimo siempre lo mantuvo. Siempre estuvo positivo ante la enfermedad de este cáncer. Entonces, recuerdo que en el 2019 yo viajo a Estados Unidos y cada vez que yo viajaba le decía, papi, llévame a la iglesia, a una iglesia adventista. Y él me decía, no, hija, no, me decía, vamos mejor de tal lado. Y bueno, decía yo, no iba a la iglesia el sábado. Sí lo guardaba, pero no iba a la iglesia. Entonces, un sábado me dice, fíjate que estoy yendo a unas conferencias sobre Apocalipsis, me dice, y sobre Daniel. Y me ha gustado, me dice. ¿Y quién lo lleva? Le digo yo, a estas conferencias. Hay un hermano, un vecino, me dice, me lleva a estas conferencias. Y me ha gustado bastante. Pues él estuvo yendo todo un mes. Y un sábado, recuerdo yo que me mandó una foto, que se estaba bautizando. Yo me puse a llorar por ver que él se estaba bautizando. Pero me emocioné más cuando yo le amplió la foto que me manda y veo que en la bata está el logo de la iglesia adventista. Entonces le digo, papi, le digo yo, a esa iglesia a la que yo voy. ¿Cómo sucedió todo esto? Pues me dice él, fíjate que no sé, me dice, hay un vecino que me tocaba la puerta todos los días y me decía, hermano Carlos, vamos a la iglesia. Y yo pues accedí, me dice,
él sabía que éramos adventistas, pero quizás no lo recordaba en ese momento. Y entonces él se bautizó en la iglesia adventista en California. Y él conoció a varios hermanos de la iglesia, de la cual yo estoy sumamente agradecida con ellos, porque lo visitaban, le daban estudios bíblicos, le proveían buena alimentación. Recuerdo que cada sábado le daban su plato de comida vegetariano que en la iglesia compartían. Y mi papá pues fue conociendo en la iglesia adventista y estuvo asistiendo por varios meses en el 2019 a la iglesia adventista, mientras su salud se lo permitía. Ya en el 2020, él me dice, hija, me siento mal, me siento como que eso no está funcionando, o sea, porque las quimios a él se la ponían cada 3 meses, le ponían quimios. Pero en el 2020 me dice, no, me siento mal, siento que no está funcionando, siento que estoy decayéndome. Y entonces le digo yo, no, vamos a ir a consulta, papi. Y vamos lo llevamos a otro hospital. Y él era candidato para un tipo de tratamiento de células madres, donde se iban a intercambiar las células cancerígenas por las células buenas que su cuerpo tenía. Y él estuvo en ese hospital interno 40 días. Se hizo tratamiento y mi papá quedó como un bebé. Aprendió a caminar, aprendió a escribir, aprendió a hablar, porque era un cambio de todo su sistema para combatir el cáncer tan agresivo que tenía en su cuerpo. Yo viajé en marzo, recuerdo, y estuve con él una semana. Y le estuve apoyando y ver cómo evolucionaba con los nuevos procesos que estaban haciendo a él. Y a mi papá, recuerdo que yo llegué aquí un 14 de marzo, 2 días antes que cerraran el país, debido a la pandemia. Pues mi papá estuvo bien en marzo, abril, mayo, estuvo consciente, junio, julio. Ya a finales de julio, inicios de agosto, me hablan de Estados Unidos y me dicen, Francia, su papá está mal, su papá no se siente bien, véngase. Y yo decía, pero ¿cómo me voy? No habían vuelos en ese momento, no había manera de salir del país, estaban cerradas las fronteras. Y yo decía, pero no puedo irme, no sé cómo irme. O sea, me decían, hable a la embajada y diga a la embajada que usted va por emergencia de su papá. Y si es posible, le mandamos una carta de acá, del doctor de Estados Unidos, donde dice que usted tiene que estar aquí. Recuerdo que llamé a la embajada americana y les puse mi caso y me dijeron, no. Los únicos vuelos que hay son para trasladar a ciudadanos americanos a Estados Unidos, no por emergencias de salud. Pues bueno, en agosto, como el tipo 10 de agosto, 8 de agosto, recuerdo que me hablan de Estados Unidos, la persona que lo cuidaba, mi papá allá. Y me dice, Francia, tu papá lo llevamos al doctor porque tenía una tos bien fuerte y pensábamos que era COVID, porque estaba con calentura, pensábamos que era COVID, pero no es COVID. Le están haciendo varios análisis en este momento y quiero que el doctor hable con vos y nos diga qué tu papá tiene, que no sea claro. Recuerdo que estaba donde mis hermanas y recibo la llamada del doctor de Estados Unidos. Y en conferencia con la persona que lo cuidaba allá, que estoy muy agradecida con ella, se llama Saraí, nos dice, su papá está mal, solo le quedan de vida 2 semanas. Cuando me dicen esa noticia, o sea, yo me desmorono, o sea, me caigo, me pongo a llorar. Recibir eso, o sea, tan tajante, y yo, Dios mío, ¿qué hago? Y ella me decía, Francia, venite. Y me recuerdo que decían que los vuelos posiblemente para el 16 de agosto se iban a aperturar, pero que no era seguro. Y yo me fui para mi casa, triste, recuerdo, llorando, pidiendo sabiduría al Señor para saber qué hacer. Y en esa noche que yo estaba llorando, tipo 3 de la mañana, el Señor me levantó. Y yo comencé, hermanos, a clamar por una respuesta, a clamar por una solución
porque yo quería viajar. Y yo le decía a Dios, así como yo honré a mi mamá, quiero honrar a mi papá. Dame esa oportunidad. Y yo le decía que se manifestara. O sea, yo le exigía a él, abra acá camino, muéstreme. Y me acuerdo que estuve 3 horas en oración, orando y clamando. Como tipo 6 de la mañana, se me viene a la mente el piloto de mi empresa. Y le escribo, compañero, buenos días. Por casualidad, van de viaje del avión en esta semana, en estos días. Y él me responde, como a la media hora, y me dice, fíjese compañera que el día jueves, yo le escribí un martes, que el día jueves vamos para Wichita. Vamos a llevar el avión a mantenimiento. Hermanos, yo ahí vi la luz. Dije yo, esta es la respuesta del Señor. Yo en ese avión me voy. Y entonces le digo yo a él, compañero, y le comento mi situación. Ocupo viajar de emergencia, mi papá está mal, está grave, ocupo estar allá el jueves. Entonces me dice él, vámonos, usted pide vacaciones y se va con nosotros. Pero no diga nada porque iba a viajar en el avión de mis jefes. Era un compromiso grande llevarme. Entonces, no diga nada, me dice. Pero ahí el Espíritu Santo me dice, no, si vas a hacer las cosas, vas a hacerlas bien. Porque ustedes saben, ¿verdad? Cuando uno se porta mal, alguien siempre lo mira. Y dije yo, no, esto puede resultar peor tanto para mis compañeros como para mí. Pues bueno, le hablo a mi jefe ese día. Le iba a pedir vacaciones, un día antes de irme de viaje. Y por un tiempo indefinido, porque yo no sabía cuándo iba a regresar o si no iba a regresar. Mi mentalidad era la siguiente: yo voy a regresar si mi papá regresa. Si él decide quedarse, yo me voy a quedar allá hasta que el tiempo que el Señor diga. Pues bueno, le hablo a mi jefe y le digo, don Eduardo, ocupo hablar con usted. Y me dice él, te voy a atender más tarde, en la tarde, me dice, para que hablemos bien. Ya como a las 5 me llama. Y yo en ese momento hice como Nehemías. Le oré en mi mente en silencio y le dije a Dios, Dios, concédame gracia en ese momento por la petición que voy a hacer. Vengo y le digo a mi jefe, mi papá está grave. Me acaban de hablar ayer y me van a dar, le dan de día nada más 2 semanas. Yo ocupo viajar. Entonces me dice él, sí, viaja, andate, me dice, no te preocupes. Según me dicen, abren los aeropuertos el 16. Y le digo yo, estamos en martes, le digo, yo no sé si para el 16 mi papá va a estar vivo. Y yo quiero estar ahí, yo quiero ir a verlo. Tenés razón, me dice, pero ¿cómo hacemos? Y le digo yo, mírele, yo me acabo de dar cuenta que los pilotos llevan el avión a Wichita. Y yo le quiero pedir el favor a usted y disculpe el atrevimiento de que usted autorice de que yo viaje en ese avión. Entonces me dice mi jefe, mira, me dice, no he pensado en esa opción, me dice, pero me parece bien. Solo te voy a decir algo. Hay 2 opciones, llevar el avión a Wichita, Estados Unidos, o mandarlo a Guatemala, que también reparan en los aviones. Entonces, pero déjame hablar con mi hermano, me dice, a ver qué decide él. A los 15 me llama mi jefe y me dice, no, el avión se va a reparar en Wichita. El avión va para allá. ¿Tenés mi permiso para poder volar en el avión de la familia? Para mí, yo me puse a llorar en ese momento. Dije yo, Dios, gracias. Y me dice él, pero espérate, me dice, vos te vas el jueves y hoy es martes. Hay que sacar todo el trabajo que tenemos ahorita. Entonces le digo yo, no, trabajemos en este momento. Y trabajé tarde ese martes, el miércoles también. Y Nubi y Quique, yo pude estar volando el día jueves. El Señor me ahorró pagar un pasaje aéreo hasta Los Ángeles. El Señor proveyó hasta de dinero en efectivo para que yo pudiera viajar. Recuerdo que yo viajé a Wichita, que está cerca de Oklahoma, de una ciudad donde vive mi sobrina, la cual quiero mucho. Y yo le escribí a ella, mira Marisol, yo voy de viaje. Yo no sé si yo voy a llegar a tiempo, si sucede algo, voy a ocupar que estés pendiente por si me vas a recoger a Wichita. Hubieron unos atrasos, me recuerdo, y llegamos a Wichita tarde. Y yo le escribí cuando estábamos esperando, Mari, estoy aquí, vení por mí.
y ella me fue a recoger. Y tuve la oportunidad de ver a mi sobrina, de ver a sus hijos, de ver a su esposo y compartir unas cuantas horas con ellos. Al día siguiente, un viernes, yo estaba saliendo para Los Ángeles. Agarré un vuelo de Oklahoma a Los Ángeles y llegué de mi papá un viernes en la noche. Y estuve con él en Los Ángeles un mes. Ustedes saben, cuando mi papá estaba en Estados Unidos, yo siempre le preguntaba de niña, papi, ¿cuándo va a regresar? Y él siempre me decía, hija, en Navidad. Y así pasaron los años, papi estuvo allá 30 años, se fueron así los años, hija en Navidad, hija en Navidad, hija en Navidad. Y estando allá y ver su condición, yo decía, me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar porque yo no me quiero llevar a alguien que ya ha fallecido. Para mí va a ser bien difícil. Y mis hermanos me decían, tráetelo, pero yo decía, pero ¿cómo convenzo a un señor que en 30 años le he preguntado cuándo regresa y nunca regresa? ¿Y cómo me lo voy a llevar ahora? Pues estuve ese mes allá, que fue un mes bien difícil. Cuando alguien tiene un cáncer terminal y está en la última etapa de su vida, suceden muchos trastornos de sueño, de salud, no comen, cambio de humor, todo cambia y se requiere mucha paciencia porque el cáncer no solamente afecta a la persona que está enferma, sino a su entorno, a sus hijos y a la gente que lo cuida. Y estuve ese mes allá que fue bien difícil, pero el Señor proveyó de ángeles que estaban siempre pendientes de mí. Yo recuerdo que de aquí de Honduras muchos amigos me escribían, ¿cómo estás, Francia? ¿Cómo te va? Recuerdo a Janet me escribía todos los días para ver cómo estaba. Aida Gómez me llamaba a veces en la madrugada, tipo 4, y me decía, Francia, quiero orar con usted. Y orábamos. Y esos actos a mí me fortalecían bastante. ¿Y qué puedo decir de la iglesia adventista allá en California? Ellos estuvieron pendientes de mí, me iban a dejar comida vegetariana, recuerdo, me ayudaban a hacer mis mandados que ocupaba hacer en ese momento. Entonces el Señor, siempre digo, para cada situación siempre hay una bendición. El Señor obró de una manera increíble cuando yo estaba allá en Estados Unidos. Pues bueno, para sorpresa mía, un día con mi papá hablo y le digo, bueno, don Carlos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos? Porque yo ocupo que usted me diga qué voy a hacer porque yo tengo un trabajo allá y tengo una responsabilidad como mi jefe. Entonces me dice él, hija, nos vamos. Si me he sentido tan bien con vos aquí, con mis 7 hijos, vamos a sentir mejor, me dice, nos vamos. Mi papá ya estaba en un programa que se llama Hospice, que es un programa cuando le dan a la gente que ya está en su etapa ya final de su vida. Comenzamos a hacer los permisos para que él pudiera viajar, porque por su condición era bien complicado que él se subiera a un avión. Él usaba oxígeno, no podía caminar, tenía tos, tenía fiebre, era un cuadro COVID, ¿verdad? O sea, difícilmente le iban a dejar subirse a un avión. Pues la gente de la compañía accedió a que él viajara y renunciara al programa que papi estaba. Un programa muy bueno, donde le daban todo, pero él renunció a eso. Y yo recuerdo que le dije a mi sobrina de Oklahoma, Marisol, yo me voy dentro de una semana. Si podés venir, venite. Ocupo hacer un montón de vueltas acá y ocupo de tu ayuda. Ella viajó y estuvo conmigo esa semana. Y estábamos viendo cómo lo llevábamos, cómo lo traíamos para Honduras. Porque nos decían, había una ambulancia con paramédico y comenzamos a cotizar. Un avión ambulancia costaba $30,000 y no sé de dónde. Un paramédico $11,000 y yo, no, Marisol, ¿qué hacemos? Y entonces me dice ella, tía, mándamelo de mi abuelito para que Alberto lo lea. Me dice, Alberto es el esposo, que él es paramédico, me dice. Y entonces yo la quedo viendo y le digo, Marisol, le digo yo, Alberto es paramédico, lo que ocupamos, un paramédico. Te hubieras quedado en Oklahoma vos y Alberto hubiese venido, no vos, le digo yo. Y entonces llevamos a Alberto y le preguntamos si él podía viajar con nosotros. Y él pidió permiso, él es bombero, y le dijeron que sí podía viajar. Pues bueno, ya teníamos el paramédico y ya teníamos el permiso para que él pudiera regresar a Honduras. Ahora faltaba hablar con la aerolínea de aceptar a un pasajero en esas condiciones. Hablamos con la empresa, nos dijeron que sí, que no había problema. Así que viajamos los 3.
pudimos conseguir el dinero para viajar los tres en primera clase, para la comodidad de mi papá, porque él no podía caminar todo el avión y ser uno de los últimos, sino ser los primeros en salir y los primeros en entrar. Y mi papá, yo estaba con aquella duda, papá ir a aguantar este viaje. Esperábamos 4 horas en Houston y él estaba mal. Y yo decía, Dios, danos la fuerza para que mi papá llegue con bien. Y llegó con bien, aguantó todo ese viaje. Ya puestos aquí en el aeropuerto, teníamos una ambulancia esperando. Y ahí estaba mi amiga Basti en la ambulancia con Enrique, por cualquier situación que él tuviera. Pero no, o sea, él llegó bien. Y cuando estábamos allá, cuando yo viajaba, él me decía, hija, cuando yo esté en Honduras, yo voy a ir a tu casa, Tatumbla. Y la quiero conocer y estar en esa casita y ponerle un jardín, decía él, y un regadero en ese jardín para que, pues, se la va a poner bonita, me decía él. Pues bueno, lo llevé a Tatumbla. Allá estuvo conmigo 10 días en Tatumbla y con mi papá compartimos días muy bonitos. Cuando él llegó, estaban todos sus hijos, sus nietos, y él comenzó a reconocer a cada uno de sus hijos, que no había visto en 30 años. Y comenzó a conocerlos, a abrazarlos y a besarlos. Después de ese tiempo que estuvo en mi casa, por comodidad y por cercanía, lo traje a la casa que era de él, donde vivían mis hermanas. Y ahí estuvo 20 días más. El Señor en su providencia permitió que mi papá estuviera con sus hijos un mes. Mis hermanos lo conocieron, compartimos con él. Nunca habíamos estado como hermanos tan cerca como estuvimos en ese momento. Sí habían discusiones, peleas, porque que surgen de una emergencia como esa, que no sabía qué hacer. Pero mi papá nos mantuvo unidos. Y si habían como rencores, algún tipo de resentimiento, en ese momento se perdonaron. Y supimos hacer las paces con mi papá y conocerlo, abrazarlo, besarlo. Yo nunca había sentido esa experiencia de llegar de mi trabajo y ver a mi papá. Y lo pude experimentar. O que él me despidiera con un beso, hija, que te vea bien en tu trabajo. Y todos mis hermanos pudimos experimentar eso bonito. Mi papá falleció en octubre 17, pero falleció rodeado de todos sus hijos, abrazado de todos sus hijos. Siempre oramos por él por sanidad. Fue ungido en Estados Unidos, fue ungido aquí en Honduras, pero el plan y la providencia del Señor era otra. Pero la voluntad del Señor era que él regresara acá a Honduras. Él regresó acá a Honduras, estuvo con sus hijos, y compartimos con él. Entonces, aunque mi oración no fue contestada por sanidad de mi papá, pero sí fue contestada en la oportunidad de traérmelo aquí a Honduras y de que mis hermanos lo conocieran. Entonces, quizás no recibí lo que yo quería, pero sí pude ver la mano del Señor en todo el proceso. Y yo alabo y glorifico el nombre del Señor, porque si bien es cierto, mi papá ya descansa, pero descansa en el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros de saber que un día no muy lejano el Señor vendrá. Y dice con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que esa es la esperanza que tenemos, de ver a mi papá, a mi mamá, un día no muy lejano cuando el Señor regrese. Así es, gracias Francia, vemos cómo Dios abrió las puertas, ¿verdad? Y lo que más me emocionó y lo que más me impactó es la cuestión del avión, ¿verdad? No sé si yo me hubiese atrevido a pedirle ese favor a mi jefe, no lo sé, pero como el Señor es tan maravilloso que pone personas que son ángeles en nuestra vida para que puedan apoyarnos en esos momentos difíciles. Y justamente nosotros tenemos un club de lectura que ahí está incluida Francia, estamos leyendo el libro de la oración y Francia hoy compartió una cita que la quiero leer, dice: cuando hayamos orado por el restablecimiento del enfermo, no perdamos la fe en Dios. Cualquiera que sea el desenlace del caso, si tenemos que presenciar el fallecimiento, apuremos el amargo cáliz, recordando que la mano de un padre nos lo acerca a los labios. Pero si el enfermo recobra la salud, no debe olvidar que al ser objeto de la gracia curativa contrajo nueva obligación para con el Creador. Entonces, ya sea que la persona viva o que la persona muera, el Señor es maravilloso y todo lo que pasa, como dice la palabra de Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabes qué? Yo quiero agregar lo que dice la palabra de Dios en Romanos,
justamente eso. Todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para bien. Y es increíble cómo podemos ver que en una situación difícil el Señor siempre está con vos. El Señor siempre te hace ver cosas, te da detalles que vos decís, simplemente es la mano de Dios que está obrando en mi vida y en la de mi familia. De repente pueda que pase eso, puede que la respuesta no es la que nosotros esperamos, pero la respuesta que viene de Dios es una respuesta que siempre trae paz a tu corazón. Y es importante, y a eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que todo va a pasar para bien de nosotros. Porque al final de cualquier situación, al final te vas a dar cuenta de que Dios siempre tuvo el control, no de algunas cosas, no solo del avión, sino que de todo, de sus hijos. Imagínense qué milagro tan maravilloso que pudo reunirse con cada uno de ellos. Y ese es un detalle que solo Dios lo puede dar. Muchas gracias por dar este testimonio. No sé si quieres decir algunas últimas palabras. Sí, solamente en cualquier aflicción hay una bendición y el Señor siempre está al control de todo. No tengamos miedo de pedirle al Señor lo que necesitamos. Dice a Él, tocad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y haréis. Podemos encontrar todo lo que necesitamos, solamente acudamos al Señor con fe, con confianza. Recordemos que Él es nuestro Padre y Él conoce cada una de nuestras necesidades. Así es, Francia, si nos puedes despedir en oración, por favor. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia. Amado Dios, le agradecemos, Padre Santo, porque sus planes son mejores que los nuestros. Padre Celestial, muchas veces tenemos muchas ideas, muchas aspiraciones en nuestra mente, pero hoy, Señor, queremos pedirle que todo lo que anhelamos sea de acuerdo a su santa y divina voluntad. Que su voluntad buena, agradable y perfecta, Padre Santo, se pueda personificar en nuestra vida, Señor. Que nuestra vida, Padre Celestial, pueda ser un ejemplo de santidad, de caminar contigo, Señor, con Cristo. Amado Dios, sé que mucha gente quizás en este momento esté pasando por dificultades. Te rogamos, Padre Celestial, que tú puedas ser propicio a cada una de ellas, Señor. Y que a través, Señor, de este testimonio, muchas personas puedan creer en ti. En Cristo Jesús. Amén. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18.